Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leonardo. En esta ocasión les voy a mostrar algo que muchos no tomamos en cuenta, pero tenemos que saberlo para no cometer un error a la hora de las diferentes propiedades que nos ofrece AutoCAD. En en ese video voy a explicar el cuadro de propiedades de AutoCAD 2012. Nosotros cuando estamos en AutoCAD 2012, para abrir el cuadro de propiedades tenemos varias formas, las cuales una de ellas es irnos a la letra A del lado izquierdo y en el menú que nos aparece irnos a la opción donde dice opciones. Nos aparecerá esta ventana. Otra forma es desplegando el submenú del mouse con el botón derecho del mouse. Nos vamos a opciones y nos aparece de misma forma la misma ventana. Estas opciones nos va a regir las propiedades y funciones que nos puede hacer este AutoCAD. En opciones pasadas mostré cómo hacer una plantilla y de esa forma podemos colocar las diferentes plantillas en un video tutorial pasado. Bien, las pestañas que conforman la ventana de opciones es archivo, display. El display, el archivo es donde se encuentran todas las plantillas, texturas, todos los archivos externos referenciados para que el programa de AutoCAD funcione correctamente. Voy a hacer una pequeña explicación de cada una de las pestañas. El display es la interfaz de lo que vemos, totalmente de lo que vemos dentro de AutoCAD. El color, los colores en que están divididos el cursor, el puntero, la línea de texto, etcétera. Abrir y cerrar, Open y Save, es donde podemos configurar de qué versión deseamos que se guarde automáticamente AutoCAD, a qué tiempo, proxy, el que se haga copia, respaldo, el punto back, etcétera. Ploteo y publicidad es donde podemos configurar el tipo de impresora, etcétera. Bueno, eso cada pestaña se irá viendo conforme haga estos videos. Uso de preferencias, qué unidades se trabaja, drafting, diferentes tipos del puntero, la colocación del puntero, el 3D modeling, modelado en tercera dimensión, donde podemos ver y quitar algunos elementos de ayuda y herramientas que predefinidas dentro del modelo en 3D. El uso del puntero, otra opción, pero un poco de selección, la pestaña de selección y las propiedades para exportar e importar algunos temas, entorno de trabajo que ya personalizamos y llevárnoslo en otra computadora. Ok, bien, vamos a empezar explicando la primera pestaña, que es la de Fields, la de archivo. Bien, dentro de esta pestaña de archivo es muy importante que no lo muevan mucho, porque si no pueden afectar el programa, el funcionamiento del programa, pero ahí les va la contraria. Si no saben lo que hacen, háganlo, échenlo a perder, experimenten, quítale, póngale, modifiquen o simplemente copien la ruta en un blog de notas y para que no pase nada después, ¿no? Si ustedes no saben lo que hacen, una de dos, no le muevan o modifiquen. Si de cierta forma lo han hecho antes en otros programas, modifíquenlo y de esta forma ustedes pueden ya sea mejorar el programa para que rinda el funcionamiento que ustedes deseen o lo echan a perder, pero no pasa nada, a final de cuentas yo lo he hecho muchas veces, por lo tanto he desinstalado e instalado varias veces AutoCAD y pues echando a perder se aprende, como dice un dicho mexicano. Bien, la primera pestaña de soporte de archivo encontramos diferentes rutas, que es de ayuda, de tipo de letra, de soporte, de color. Son las rutas del programa, de la dirección del programa donde se instaló, de donde puede jalar el programa, el AutoCAD, los diferentes tipos de letra, eh, etcétera. Bien, en la parte de abajo vemos que tiene exactamente las mismas rutas, pero unas de soporte y otras del trabajo. Unas donde se ubican y otras de donde podemos plantear y trabajar sobre las plantillas de soporte que están dentro de AutoCAD. Otra opción muy importante que no les recomiendo que lo hagan es modificar esta ruta que es de los drivers de AutoCAD. Esto no lo modifiquen como así de la gran parte de la mayoría de los elementos que están aquí. Si no lo han visto en un video tutorial o no lo han visto en un libro
que les muestre y les enseñe y les explique cómo modificar esta parte de archivos, no lo hagan. Esto nomás es una explicación de qué es lo que contiene, pero si ustedes ya saben o tienen alguna idea, conocimiento mayor de programación o de rutas o etcétera, adelante, háganlo. En la parte de abajo tenemos la de proyección de archivos. Si nosotros la desplegamos, nos aparece un icono de negación. Esto es porque no hemos creado nada. Vamos a ponerle añadir y aquí vamos a poner un nombre en la cual nosotros identifiquemos una carpeta o un nombre de carpeta específico para nuestros proyectos. Bien, una vez hecho, despliego el signo más y aquí me pide, igual tengo el signo de negación, pero vamos a buscar una carpeta donde podamos archivar todos nuestros documentos. En este caso ya tengo una cargada, que es esta de AutoCAD, que automáticamente cuando nosotros, si nosotros trabajamos en un despacho, en un taller o en un centro de dibujo, en una constructora y tenemos un orden de planos. En ese orden de planos, cada vez que yo me vaya al botón de abrir, de control O o abrir, automáticamente me va a rastrear esta ruta. Que esta ruta es bueno, se puede decir que dejé como predeterminada para buscar primero la ruta y cada vez que yo lo abra me va a mandar a esta dirección. Vamos a darle OK y veo que me aparece directamente a la ruta seleccionada. Si yo me doy hacia arriba de la carpeta, veo que me aparece la serie de carpetas que tengo de todos los planos de AutoCAD que he realizado, de bloques, plantas, proyectos, hoteles, etcétera. Tengo una serie de proyectos, tutoriales, etcétera. Bien, regresando a la pestaña de opciones, y si ya no quiero usar esta ruta, simplemente le pongo remover y aquí le pongo remover y me quedo igual. ¿Para qué? Para que nosotros cuando volvamos a hacer abrir nos aparezca una ruta totalmente diferente. ¿Ok? Bien. Y tenemos el siguiente del listado, sigue Custom Fields, archivos personalizados, que son los archivos CUI, que es la determinación del archivo en la cual se puede programar, personalizar para diferentes archivos. Incluso si nosotros queremos cambiar un icono de un elemento, lo podemos crear, personalizar o bajar de internet, y esta es la ruta en la cual donde se deben de colocar los archivos personalizados, iconos o funciones. Si sabemos obviamente algo de programación, colocarlo de esta forma y modificarlo. Y una serie de parámetros en las cuales ya en tutoriales pasados he mostrado cómo modificar el tipo de plantilla para personalizarla. Eso ya lo mostré anteriormente. Y bueno, modifiquen, exploren. Bueno, sé que no hay mucha información sobre esto, pero esto no les sigo explicando más porque si no les voy a llamar la atención a que lo modifiquen, a que bueno, su computadora puede ser actual, no puede ser actual, puede ser un poco viejita o etcétera, o incluso puede ser una super máquina, pero no tiene caso que le muevan si AutoCAD tal cual ustedes como lo prendieron lo empezaron a usar y sigue funcionando tal cual, no hay ningún problema. Y pues nada, espero que la rieguen, para que si la riegan la tienen que solucionar, y ya solucionándolo, si les vuelve a pasar, ya saben cómo solucionarlo de forma más rápida. Bien, si nos vamos a la pestaña de display, aquí es un entorno un poco más amigable, no es tan cerrado como la de archivos. Aquí a simple vista podemos ver y el que dice tema, color de esencia, simplemente está en oscuro. Si lo ponemos en claro, le ponemos aplicar, damos OK, vean cómo cambia la interfaz de AutoCAD a un poco más claro. Obviamente esto también lo tiene Revit, esa función, y bueno, esto es ya cuestión de su gusto, ¿no? Si nosotros le ponemos dark, le ponemos aplicar y vean cómo cambia el tema. OK, bien. La siguiente casilla es la de display scroll.
Significa que si nosotros marcamos la casilla con la palomita, nos va a aparecer del lado izquierdo. Le podemos aplicar, vean que aparece una, este, una barra de desplazamiento de scroll de rueda aquí donde podemos seguir. Y si quitamos la palomita, vean que esta desaparece. Les podemos aplicar y vean que desapareció. La siguiente casilla dice Display Drawing Star Bar. Es mostrar la barra de dibujo. Si nosotros damos palomita aquí, vean en la parte inferior izquierda cómo tenemos nuestros iconos. Le damos a la palomita, le damos aplicar y vean cómo los iconos se subieron automáticamente. Esto claramente me quita espacio de dibujo, por lo tanto se la quito la palomita, le doy aplicar y se reacomodan. La siguiente opción es la de los iconos que sean un poco más grandes. Si seleccionamos la casilla, vean mis iconos, esta barra de iconos arriba del cubo de visualización, de cerrar, minimizar, etcétera. Vean estos iconos. Si yo selecciono la casilla, el box, le pongo aplicar, vean que los iconos aparecen de forma más grande. Si yo quito la casilla, le pongo aplicar, se hacen chiquitos. Ok, esto es cuestión de gustos. Bien. Las siguientes opciones las vamos a dejar por default, como es mostrar información de las herramientas, cuánto tiempo es el número de retardos en lo que aparezca la información. Esto es para que cuando nosotros pasemos el mouse sobre un botón, nos aviente un cuadro de información de lo que realiza la herramienta. Y esto es para si queremos que el tiempo, si se tarde más, le ponemos 5 segundos o le ponemos un segundo, etcétera. La siguiente opción es el mostrar los colores de las herramientas. Nos vamos aquí donde dice Colors y nos va a aparecer esta ventana, donde podemos cambiar los diferentes colores de lo que vemos en esta previa visualización en la pequeña imagen de aquí abajo. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a Uniform Background, que es el fondo del dibujo, del modelo, lo podemos poner en blanco y vean que cambió totalmente blanco. Damos color y le ponemos black y aparece totalmente negro. Cuando nosotros instalamos la versión 2011 o 2012, por defecto nos aparece un color casi grisoso. A mí en lo personal, digamos algo así, vean, un poco gris, a mí en lo personal no me gustaba y luego lo cambiaba a negro. Ok, bien. Aquí en el cross nos aparece, bueno, vean que ya no me aparece aquí el pequeño menú que es del display, donde podemos ver las diferentes imágenes. Aquí si le ponemos, vamos donde dice Viewport Control, la ventana de control, vean que aparece en negro. Vean aquí que no aparece nada abajo de preview. Si nosotros le ponemos blanco, ya aparece blanco. Si nosotros le ponemos rojo, aparece rojo. Cuando hacemos esto, generalmente es lo que pasa, que el cambio de color blanco-negro se queda en negro y por lo tanto no me aparece. Lo pongo nuevamente en blanco, le pongo aplicar, ok, y ya vean que me volvió a aparecer. Ok, vamos nuevamente y aquí, bueno, aquí aparecen las diferentes interfaces dentro de los layouts, de parámetros en tercera dimensión, en perspectiva de proyecto en tercera dimensión, comando de líneas. Aquí el comando de líneas se refiere al comando que nosotros tenemos cuando apretamos control 9, se refiere a ese comando de líneas. Ok, a mí en lo personal no me gusta moverle mucho a esto, nada más al fondo del color, y de eso fuese ya. ¿Por qué? Porque cada color es distinto a otro y si nosotros modificamos los colores, claramente vamos a echar a perder la interfaz de AutoCAD. Bueno, si ustedes ya tienen un poco más de experiencia, adelante, háganlo y sin ningún problema. Ok, de este lado aparecen las diferentes fuentes que maneja el comando de línea de AutoCAD. Podemos cambiar el tipo de fuente, el tamaño, negrita, etcétera. Yo lo dejo por default para que no me meten problemas. Ok, bien. La casilla de abajo es de los elementos. Por ejemplo, ese de display, mostrar modelado de los layouts.
le quitamos la palomita, vean en la parte inferior que están los pestañas de layout de las hojas de presentación, le ponemos aplicar y vean que desapareció. Si nosotros lo queremos volver a aparecer, seleccionamos la casilla, la box y le ponemos aplicar OK y vuelven a aparecer. Las funciones de abajo, para mostrárselas, me voy a cambiar al modo del layout. Vamos a poner las mismas opciones. Vean el contorno del margen del papel de la hoja de presentación del layout. Si nosotros quitamos ese cuadrito, esa box, vean que se quita el contorno del margen. Por lo tanto, nosotros la queremos ver para saber qué es lo que se va a imprimir y qué es lo que no. ¿Ok? En la parte de abajo aparece el background. Significa que es el tamaño de la hoja de papel. Vean que el tamaño de la hoja de papel ya no me aparece. Por lo tanto, le voy a marcar para que me aparezca y se visualice la hoja del papel a qué tamaño está. En la parte de abajo aparece la sombra. Selecciono esta casilla, vean que no tiene ninguna sombra. Le pongo a aplicar y aparece un pequeño contorno de sombra. A mí en lo personal se la quito porque a veces me confundo qué es el margen. Porque muchas veces pongo el margen de color negro. Ok, bien. El otro es la creación de viewport dentro de los layouts, que lo permita o no lo permita la visualización. Bueno, en la otra es la resolución del display. Aquí no les recomiendo mucho que le muevan porque son valores ya precargados, predeterminados y establecidos para la configuración del buen manejo de la tercera dimensión de AutoCAD, el arco de los segmentos. Si ustedes recuerdan, cuando hacen un círculo, a veces los segmentos, digámoslo así, que por flojera AutoCAD el círculo lo hace un poco más cuadrado, con líneas rectas, y si le ponemos regenerar aparece más suavizado. A eso se refiere con los segmentos de 1000, segmentos de 8.5, 4, etcétera. Eso no les recomiendo que lo muevan, o si lo van a empezar a mover, copien esos números, copien la pantalla y empiecen a modificarlo para ver sus reacciones a los modelos en 2D y en 3D. En la parte de abajo vemos que están la casilla de mano y zoom por medio de raster array. Son diferentes formatos de imagen de imagen antiguas de AutoCAD y que ocupan generalmente mucha información, mucha capacidad de computadora. Y por lo tanto no está seleccionado para que no consuma los recursos de la computadora. Y aquí está seleccionada la casilla que si nosotros jalamos automáticamente una imagen raster o only, significa que automáticamente resalta, y si sabemos que esa imagen pesa mucho, tiene mucha información, ese dibujo lo podemos editar, eliminar o purgar. En la parte de abajo tenemos Applic sólido para la aplicación de hatch que se pueda visualizar, la sombra de los textos que se pueda actualizar, se pueda ver en una imagen, un fragmento only, y el dibujo de siluetas reales para sólidos de superficie. Esto se aplica automáticamente ya en las funciones del modelado en tercera dimensión de AutoCAD. En la parte de abajo tenemos la distancia del cross, que es el puntero del AutoCAD. Por ejemplo, yo lo tengo en 100, vean que abarca toda la pantalla. Si yo le cambio el tamaño, por ejemplo, le cambio a 5, pongo a aplicar, vean que aparece el puntero del mouse más chico. A mí en lo personal, o a mucha gente le gusta que sea totalmente grande. Por eso yo lo pongo a 100. Ok, vamos a darle a aplicar, ok, y vean que aparece muy grande. A mí en lo personal me gusta para referenciar algunas líneas horizontales, verticales, en fin. Y en la parte de abajo tenemos la visualización del control de referencias. Esto significa que es la transparencia de la referencia. Si nosotros ponemos es un 70% el que está por default. Si nosotros tenemos una referencia, en videotutoriales pasados cuando les mostré cómo hacer referencias externas, vean que aparece de color gris, pero si nosotros aumentamos la imagen a 90, aparecerá un poco más sólido, más relleno, y parecerá que es un dibujo dentro del mismo archivo. Por eso yo siempre lo dejo en 70 o a veces 50 dependiendo, ¿no? Y aquí es lo mismo, pero de las anotaciones, cuando hacemos un texto, un hatch por medio de anotaciones y tiene diversas escalas, aparece de forma transparente o sombreado. Por eso está en 50 y ustedes lo pueden manejar. Bien.
Recuerden, suscríbanse a mi canal para que puedan ver mis otros videos y les llegue automáticamente cada video que yo suba, automáticamente a su correo. Pueden seguirme en Facebook, pónganle me gusta, aquí publico imágenes de algunos compañeros, algunas que he realizado. Pueden seguirme también en Twitter. Todos los links los dejaré en la descripción de este video. Recuerden, suscríbanse en la parte de arriba. Y en el siguiente video les seguiré mostrando las diferentes pestañas. Va a ser un video tutorial un poco largo, pero verán que vale la pena saber el interfaz de las opciones dentro de AutoCAD. Ok, bueno, eso sería todo. Espero verlos la siguiente ocasión. Gracias. Hasta luego.